Érase una vez un 11 de septiembre. Lo más probable es que si menciono esta fecha, 11 de septiembre, se os venga a la cabeza la imagen de aviones, de explosiones, de víctimas inocentes y sobre todo de un ataque a la democracia. Y también podría apostar que la mayoría imaginó la misma víctima, los Estados Unidos. Solo que 28 años antes ya se vivió una situación con aviones, explosiones, víctimas inocentes y sobre todo un ataque a la democracia. La única diferencia es que en una historia los yanquis son las víctimas y en la otra los verdugos. El trauma que vivió Chile ha quedado opacado por otro acontecimiento que también resultó histórico. El 11 de septiembre de 1973, la moneda, la casa presidencial, fue bombardeada gracias a un plan que había diseñado años antes la CIA, el proyecto Fubel. En este vídeo desarrollaremos uno de los casos de intervencionismo internacional más bestias de la historia. Pero antes hay que conocer un poco el contexto de Chile. Chile fue hasta 1973 un rara avis dentro de América Latina. Era el único país de todo el cono sur que por esas fechas no había tenido al menos un gobierno militar. Su democracia era sólida y además tenía una particularidad. No se sostenía en un modelo bipartidista como el resto del mundo occidental, sino que competían tres fuerzas. La democracia cristiana, que sería el centro hacia la derecha, fundada por Eduardo Frei, y que en 1970 tenía como líder a Radomiro Tomic. Luego estaba el Partido Nacional, que sería la derecha conservadora, capitaneada por Alexandri, y finalmente la Unidad Popular de Salvador Allende, que ocupaba la izquierda. El programa de este último era alcanzar el socialismo por la vía democrática, algo que, por cierto, era único dentro del comunismo, porque estaba renunciando a la etapa de la dictadura del proletariado. A ver, más particularidades. No se permitía la reelección de un mismo candidato en 2 legislaturas seguidas. Los ciclos democráticos chilenos eran largos, de 6 años en vez de 4. Así que una reelección directa le pondría en 12 años y dictatorizaría al presidente. Otro elemento a tener en cuenta es el cobre. Durante todo el siglo XX se estuvieron instalando líneas telefónicas por el mundo y los cables son de cobre. Los yacimientos más importantes del mundo, con diferencia, están en Chile, así que los Estados Unidos no podían permitirse perder ese mercado. Chile, dentro del patio trasero de los yanquis, era un sitio importante, un objetivo, y el ascenso de Allende al poder les molestaba muchísimo. Bueno, pues la historia continúa. En 1970 hay elecciones en Chile y están más reñidas que nunca. Las encuestas dan la victoria a la derecha, pero finalmente estos son los resultados. Allende 36,6%, Alexandri 35,3%, Tomic 28,1% y vota el 84% del país. 1.075.000 para Allende y 1.036.000 para Alexandri. Apenas 40.000 votos de diferencia. Tomic, el candidato del partido que está en el poder, queda en tercer lugar con 824.000 votos. La noticia en los estates cae como un jarro de agua fría. Tanto que, mirad esto, las elecciones en Chile son el día 4 de septiembre, pues para el día 15 hay una reunión secreta entre Kissinger, Nixon y el jefe de la CIA que se conoce como génesis del plan Fubel. En ella se piensa en contactar con el embajador Corry y juntos encontrar una manera de evitar que Allende ascienda al poder. Para llevarlo a cabo diseñan diferentes planes. Todo es ya información desclasificada, se conocen como los tracks. Como las pistas de las canciones de un disco, pues así. Track 1 y Track 2. Ambos se desarrollaron simultáneamente y tenían el mismo objetivo: extirpar el comunismo del poder y colocar un gobierno títere. Un cable secreto enviado desde el cuartel general de la CIA a su jefe de estación en Santiago afirmaba: es una postura firme y continua que Allende se ha depuesto de un golpe antes del 24 de octubre. Imaginad si le surgía. Así que surgieron dos planes paralelos, pero cada uno buscaba lograr la caída del presidente de distintas maneras. El track 1 por la vía democrática, muy entre comillas eso, y el track 2 directamente, erosionando hasta destruir la democracia chilena. Sí, esa tan estable que era la envidia de todo el cono sur. Así que veamos las estrategias que puso en marcha la CIA para destruir el juego democrático chileno. Empecemos por el track 1. Este también fue conocido como el Gambito de Frei. Y el nombrecito tiene su juego. Frei era el fundador y líder de la democracia cristiana que estaba en el poder antes de las elecciones de 1970. Si recibe ese nombre de Gambito de Frei es porque para que el plan funcionase se necesitaba sí o sí que Frei quisiese apoyar la idea. Sin su colaboración no podría salir nada adelante. Así que Frei es la pieza importante. En el ajedrez se llama Gambito al sacrificio de una pieza a cambio de lograr algo, como por ejemplo ganancia de tiempo o lograr posiciones para el resto de tus piezas que de forma natural no tendrían y finalmente para generar debilidades posicionales. Pues las tres ideas están en el plan. Primero, ganar tiempo. El embajador Corry mencionó directamente en un cable: preferimos ganar tiempo con Alexandri que arriesgarse a Allende. Segundo, lograr posiciones para el resto de tus piezas que de forma natural no tendrías. Y eso sería colocar un candidato en contra de lo elegido por el pueblo y conseguir así un escenario favorable. Y tercero, para generar debilidades
unidades posicionales. Y eso es simple, sacando a Allende del juego. Recordad que el objetivo del Track 1 era quitar del medio a Allende y colocar a Frei, utilizando medidas más o menos democráticas. ¿Y en qué consistirían esos más o menos? Bueno, pues a ver, el Track 1 tenía distintas propuestas. La primera, estando un Frei como presidente, podría disolver el Congreso, dimitir de la presidencia e invitar a las Fuerzas Armadas a controlar el poder. Con posterioridad se convocarían nuevas elecciones, a las que ya sí podría presentarse de nuevo Frei, y de las que debería emerger como vencedor. Pero Frei no ve esto con buenos ojos. No quiere ser el presidente que rompa con la armonía democrática. A eso hay que sumar que la idea hace aguas por todos los lados. ¿Quién garantiza que los militares, una vez en el gobierno, no se emborrachen de poder y decidan pasar de convocar elecciones? Desde la CIA reflexionan, hablan con Corry y sacan otra propuesta. Para que Allende fuese nombrado necesitaba un mínimo de 101 escaños de los 200 en juego, pero la UP tenía 83 escaños, mientras que la Democracia Cristiana contaba con 78 y el Partido Nacional con 39. Si tanto la DC, y no me refiero a Batman, como el Partido Nacional votaba por el segundo candidato, Alexandri se haría con el poder. Para devolver el favor a la Democracia Cristiana, DC dimitiría. Luego convocarían elecciones, yendo la derecha en bloque y con Frei como candidato. Así también se superaba lo del problema con la reelección directa. Alexandri habría sido presidente por 3 días, pero desbloquearía a Frei la posibilidad de volver a presentarse casi de seguido. Suculento, ¿verdad? Pues Frei no lo vio claro e hizo público que su partido apoyaría a Allende. Se le ofreció una tercera opción, que mejor era que ni la derecha ni el centro votase para hacer que se repitiesen las elecciones, lo que provocaría un levantamiento popular obligando al ejército a intervenir para reprimirlo y así obedeciendo las órdenes de Frei, que en ese preciso instante aún seguiría siendo presidente constitucional. Y de nuevo el líder de la DC rechazó la sugerencia. Días después se da un pacto de garantías democráticas entre Frei y Allende. Eso la verdad que mosqueó un poco al gobierno de los Estados Unidos. Que esto no funcionó bien, no pasa nada, metamos un poco más de rock and roll. Turno de empezar con el Track 2. Mientras que por un lado Corry, que es el embajador yanqui en Chile, y Kissinger están jugando a las relaciones internacionales, Nixon y la CIA, a espaldas del embajador, estaban desarrollando el Track 2, solo por si acaso. Era menos sutil y más caro, pero tenía una ventaja sobre el otro. No dependía de ningún político chileno, ni de gambitos, ni de rollos, dependían de ellos mismos. Y me parece que mucho de lo que voy a hablar ahora os va a resultar demasiado familiar, porque muchas de estas estrategias se han aplicado en otros lugares del mundo. Lo primero que hicieron los Estados Unidos es inyectar dinero, mucho dinero. Por ejemplo, el periódico El Mercurio, que en España sería como El País o El Mundo, el de mayor tirada de la nación, recibió $1,5 millones para lanzar bulos, hacer campañas de desinformación y en definitiva buscar que la sociedad se polarice y sienta miedo. A la vez que eso, contactan con militares, con cargos medios y altos que saben que son abiertamente anticomunistas y empiezan a sobornarlos y a proponerlos cosas sugerentes. El día después de que se conozca el resultado de las elecciones, el 5 de septiembre, entra en escena un grupo armado llamado la Brigada Obrero Campesina, el BOC, y lo hicieron con mucha fuerza. Explotaron bombas en las torres de Tajmar, en el aeropuerto de Pudahuel, en el Canal 9 de televisión, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en la estación eléctrica de Colina y en bastantes sitios más. Aproximadamente reventaron unos 15 artefactos en 10 días. Cada golpe iba acompañado de un manifiesto izquierdista, hablando de revolución obrera, de Allende y de la toma violenta del poder. En los días siguientes se supo que el proveedor de los explosivos había sido un capitán en retiro de la Marina. Es decir, crearon un grupo llamado Brigada Obrero Campesina para realizar ataques de falsa bandera e inculpar a la izquierda, creando así un clima de confusión. El periódico El Mercurio aprovechó para publicar fotos sensacionalistas, los comunicados de la supuesta banda, así que metió bien de miedo. Con ese ambiente de incertidumbre creado y a falta de pocos días para que nombrasen a Allende presidente, la CIA cree que puede utilizar ese caldo de cultivo a su favor. Secuestrar a René Schneider, el jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, y cargarle el marrón a la Brigada Obrero Campesina, que aún se mantenía en la clandestinidad. A Schneider, la agencia yanqui ya le había picado el morro, ofreciéndole traicionar a Allende, pero al igual que Frei, el militar había salido constitucionalista. Por eso los Estados Unidos pensaron que sería mejor para sus intereses jubilarle y colocar a alguien más afín. Entonces la CIA se pone manos a la obra, organiza 2 comandos para secuestrar al jefe de las Fuerzas Armadas. Los dos con el beneplácito de gran parte del ejército, que eso me deja alucinando. Y ambas estaban muy bien pagadas. Un comando era el de Roberto Biaux, el otro el de Camilo Valenzuela. Este último lo intentó en 2 ocasiones, las 2 sin éxito, y la noche que tenía programado un tercer intento se le adelantó Roberto Biaux, que preparó todo un dispositivo para el secuestro. Cuando asaltaron el coche y rompieron las ventanillas, Schneider sacó el arma para defenderse y fue acribillado a tiros. El secuestro se volvió homicidio.
tanto mejor, o eso pensó la CIA. Ahora a esperar las reacciones de la opinión pública condenando a la izquierda. El Mercurio hizo su trabajo, aunque el plan no funcionó. Y finalmente Allende subió al poder, eso sí, en un clima bastante convulso. Bueno, siendo honesto, realmente funcionó un poquito. Después del atentado, Valenzuela, el que lo había intentado en 2 ocasiones, fue designado jefe de la provincia de Santiago para el orden público, y Schneider fue sucedido por el general Carlos Prats. Dentro se habían colado las alimañas del ejército. Ahora solo había que alimentarlas y, bueno, generar el clima propicio buscando la polarización social para que se dé una tormenta perfecta. En el horizonte se avistaban nubes de guerra civil, así que hay que poner a la gente del lado correcto, pensó Nixon. Es cuando la CIA organiza todo un plan para desestructurar el país. Una de las medidas que tomaron fue poner en marcha el bloqueo invisible de préstamos y créditos a Chile. Entre los historiadores se ha discutido si Chile perdió esos préstamos por la mala gestión de Allende, pero se han descubierto documentos del Consejo de Seguridad Nacional que muestran cómo antes de que Allende cumpliese un mes en la presidencia, ya se habían enviado las órdenes a los bancos internacionales de cerrar el grifo. El Banco Interamericano de Desarrollo necesita del voto de los estates para aprobar un préstamo, y estos dijeron que no iban a dar autorización con Allende en el poder. Es decir, otra puerta cerrada. En el Banco Mundial, los funcionarios de los Estados Unidos trabajaron secretamente para lograr que Chile fuera descalificado para un crédito de mejoramiento ganadero, que consistía en unos 21 millones de dólares. Y así después fueron cancelados otros tantos. El Export-Import Bank preparó un dossier sin que Allende hubiese subido al poder que de antemano planteaba que las políticas económicas del presidente no cumplían con los criterios para recibir créditos. Dios, ¿cómo me suena esto? A lo que hay que añadir una campaña de desabastecimiento y de acaparamiento que se ve bastante bien en la película Machuca. Tenéis un vídeo en el canal de La Filmo Maldita donde la analizamos en profundidad. La gente con mayor poder adquisitivo para forzar el malestar general y que se generen colas insufribles en los supermercados esconde los productos en almacenes. Surge así un mercado clandestino que encarece los productos, genera hambre, desnutrición y que aumenta aún más las diferencias sociales. De hecho, esa misma gente que acaparaba organizó la Marcha de las Cacerolas Vacías, una protesta que fue un éxito y cuya fórmula se ha repetido a lo largo y ancho del mundo. Pues su origen está en el año 1971, cuando mujeres de clase media y de clase alta organizaron una protesta por las calles de Santiago, cacerola en una mano y volante en la otra. Hace no mucho vi en España a protestar un tipo con megáfono y chofer. Bueno, en fin, más allá de dejar una impronta rara, la marcha de las cacerolas fue un auténtico éxito. Es la manera que tuvo la derecha de tener presencia en las calles, porque hasta entonces solo la tenía para los mítines y los actos de campaña. Esa concentración fue una demostración de fuerza que además estrujaron y difundieron y promocionaron al punto de que la fórmula cruzó las fronteras y se ha vuelto una manera internacional de quejarse del hambre. Irónico que fuese diseñado por la gente que menos hambre pasaba en Chile. ¡Ay, la manipulación! A eso hay que añadir otras campañas, no menos eficientes, como fomentar la división en el seno de la industria del cobre chilena, que aparece además muy bien contada en el documental de Patricio Guzmán La batalla de Chile, al final de la primera parte. O la huelga de camioneros que paralizó el país, más conocida como el paro de octubre o paro de los patrones. La acción contó con la financiación de la CIA y fue como ponerle la guinda al pastel que llevaban un par de años cocinando. Manipulación en los medios, alteración del mercado internacional, falta de préstamos, desabastecimiento y miedo. Sobre todo en las clases acomodadas que querían que los suyos, la derecha, retomase el poder. Y también me parece raro esto, ¿no? O sea, jugamos al juego de la democracia mientras yo gobierno, pero cuando se ponen a gobernar mis rivales políticos me pongo a lloriquear, patalear y hacer imposible el gobierno del otro. Como niños pequeños, ¿no? Y además con algo importante, porque al final estás perjudicando a todo un país, a un montón de personas. Vaya con los patriotas. Bueno, pues a unas reflexiones así llegó la mayor parte de la población chilena, que en mayor o menor medida eran conscientes de que la sombra del intervencionismo estaba sobre Chile y se notó en las elecciones de 1973, que eran como una especie de reválida. Esto está muy mal dicho y es algo más complejo, pero para que nos entendamos. La Unidad Popular logró obtener el 43,3% de la votación, muy por encima del 36,3% logrado por Salvador Allende en las elecciones presidenciales del 70. Pero a la vez que estaban con la desestabilización, el Track 2 se componía de algo más importante: financiar a las Fuerzas Armadas para que tomasen un rol protagonista en sacar a Allende del poder.
¿Recordáis las brigadas obrero-campesinas? Pues es una especie de experimento autónomo de la CIA de lo que después será Patria y Libertad, pero sin máscaras, a las claras. Esta agrupación nació en 1971 de la mano de Pablo Rodríguez Grez, un comunista rebotado que acabó siendo el abogado de Pinochet. Patria y Libertad fue una especie de avanzadilla fascistoide y paramilitar pagada por la CIA para captar jóvenes y forzar el enfrentamiento en las calles. Eso lo completaban con tareas de sabotaje, como la conocida Noche de las Mangueras Largas. Ay, vaya nombre, qué recurrente, ¿no? Bueno, que consistió en sabotear el suministro de combustible y energía en Santiago. Y esto, como os dije hace un momento, ya no me llama demasiado la atención. Patriotas perjudicando al pueblo chileno. Aunque sí que hay algo que me vuela la cabeza y es el asunto de que el intervencionismo yanqui no parece estar reñido con el patriotismo en Chile. Desde fuera se ve raro como un títere puesto por los Estados Unidos, como es Augusto Pinochet, para muchos nacionalistas chilenos es el paladín de los chilensis. Bueno, aparte de eso, Patria y Libertad también colocó bombas y asesinó a Araya, el consejero personal de Allende. Por cierto, en un primer momento la policía intentó colarle el muerto a un obrero borracho que andaba en una comisaría y que tenía el carnet del Partido Radical de Izquierdas, y dijeron venga, te la comes por tontorrón. El tipo fue torturado hasta que confesó un complot con agentes cubanos, pero no había por dónde pillar eso. Era pura fantasía que no tenía demasiado sentido. Y se acabó sumando a la lista de acciones para desestabilizar la democracia chilena que no funcionaron y causaron más incomodidad social que apoyo a la derecha. Mientras todo esto pasaba, la CIA fue tejiendo una tela de araña en la que fue atrapando a los generales más afines para dar un golpe de estado. Pero esa trama da para hacer un vídeo por sí mismo. El resumen sería tal que así. La CIA pagó, los militares se organizaron, y aproximadamente a las 6 de la mañana del 11 de septiembre el ejército rodeó el Palacio de la Moneda. Los aviones sobrevolaron el edificio causando una enorme destrucción, no solo de vidas humanas, sino erosionando un sistema político que todo el pueblo había aceptado y evitando que una nación decidiese sobre su destino. Ese sí fue un auténtico ataque a la democracia, así que no me tiembla la voz si digo que son 50 años desde el auténtico 11S. Y colorín colorado, con la nueva constitución los han desmovilizado.